Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar UCF Desafíos del Bicentenario que estará a cargo del doctor Juan Sheput Mur. Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes de los programas de formación para adultos de la Universidad César Vallejo y también del programa Alfa. Permítanos saludar a nuestras autoridades, a las autoridades que gentilmente nos acompañan esta tarde. Un gran saludo a la doctora Verónica Morales, nuestra directora del programa de formación para adultos. Saludamos también con el cariño y afecto de siempre al doctor Freddy Bardales Uriarte, director del programa de formación humanística de la Universidad César Vallejo. Muy buenas tardes, un saludo para todos. A la doctora Elizabeth Montoya, coordinadora del programa Alfa, que nos acompaña esta tarde también. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Y por supuesto a nuestro destacado ponente, expositor de esta tarde, que desde muy temprano se ha conectado, el doctor Juan Sheput. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, es un honor compartir esta tarde con ustedes. Buenas tardes. El agradecimiento y reconocimiento también a Amparo Muente, nuestra representante del Vicerrectorado Académico, y a Sebastián Orellana de la Dirección de Comunicaciones. Permítanos, por favor, indicarles que en el chat estará disponible ya en unos instantes un formulario de registro. Les pedimos que procedan a registrarse, por favor. Ahora permítanos presentar un apretadísimo resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. Juan Sheput es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en prospectiva y pensamiento estratégico en la Universidad del Externado de Colombia. Además, cuenta con estudios del programa de alto gobierno en la Universidad de los Andes, Colombia, Project Management, Universidad de La Rioja, España, políticas públicas, gerencia y el desarrollo e implementación de políticas públicas en el Banco Interamericano de Desarrollo. También con estudios en el programa de alta dirección en la Universidad de Piura y actualmente el doctorado en Ingeniería Industrial con mención en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es catedrático a nivel de posgrado, maestría y pregrado en diversas universidades estatales y privadas del país y el extranjero, en las disciplinas de administración, ingeniería, gestión pública y privada. Es un profesional con más de 25 años de experiencia como directivo y consultor en importantes instituciones del sector público y privado. Ha sido congresista de la República en el periodo 2016-2019, ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo en 2005, vicepresidente del Consejo Nacional de Competitividad en 2005, consejero presidencial en Asuntos Públicos entre 2001 y 2004, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, asesor de la Presidencia del Congreso entre 2000 y 2001, también ha trabajado en la Superintendencia de Banca y Seguros como auditor de sistemas y gestión informática entre 1999 y el 2000, y ha laborado también en la Oficina de Normalización Previsional, la Compañía Nacional de Cerveza, Pilsen Callao, y la Sociedad Anónima Mercantil de Lima, entre otras importantes organizaciones donde ha desarrollado su quehacer profesional. Para asumir la conferencia, el webinar Desafíos del Bicentenario, ya nos acompaña en este espacio virtual de capacitación el doctor Juan Sheput. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias Vicente por la presentación que ha sido bien amplia. Yo quisiera complementarla con que he sido presidente de la Comisión del Bicentenario en el Congreso de la República. Fui elegido por unanimidad por el Pleno y por el periodo de los 5 años, que como sabemos se redujo a 3. Tuve ese privilegio que mis colegas me eligieran por los 5 años. Como se sabe, las comisiones eligen las directivas por un solo año. En mi caso, le eligieron por los 5 para ser presidente de la Comisión del Bicentenario. Y es por eso que esta conferencia para mí me llena no solamente de orgullo, sino de beneplácito, porque considero que el tema del Bicentenario, al dirigirnos a una gran cantidad de estudiantes que en estos momentos están empezando sus diversas carreras profesionales, debe servir de estímulo para que de esa manera emprendan su desarrollo profesional pensando en aquellas cosas que necesita el país. Yo quisiera contextualizar primero,
señalando lo siguiente. Cuando hablamos del Bicentenario, no debemos limitarnos a lo que significa el contexto histórico-político. Cuando los países en América Latina han celebrado estas fechas estelares, bicentenario, centenario, aprovechan para mirar hacia atrás y ver cuánto se ha avanzado y qué es lo que tienen que hacer para emprender el camino del futuro, lo que tienen hacia adelante. En nuestro país, cuando celebró el primer centenario de la independencia en el año 1921, se hizo un gran despliegue de obra física. Casi todo lo que vemos en Lima es consecuencia de la obra física que hizo el presidente Leguía o de los regalos que le hicieron las diversas representaciones extranjeras con residencia en el Perú. Tenemos el Parque de la Exposición, la Avenida Arequipa, el Ferrocarril Lima-Callao, el Museo de Arte, el Museo Italiano, la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar. Todas esas fueron grandes obras que se iniciaron para celebrar nuestro centenario. Posteriormente, cuando celebramos los 150 años de vida independiente, en el año 1971, el sesquicentenario, el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado hizo una gran profusión de obra intelectual. Fue allí que se gestó la magna obra de la independencia del Perú, cerca de 150 volúmenes de fuentes históricas que hasta ahora sirven para todos los investigadores que están abocados a determinar los orígenes de la República, los conflictos que hubo, la forma como se desarrolló la lucha de la independencia, etcétera, etcétera. Todo eso se gestó, se reunió, se recopiló durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada para celebrar nuestro sesquicentenario. Y ahora vemos, con bastante pena, que el bicentenario de la República ha pasado desapercibido. Estamos hablando de un periodo en el cual, en lugar de fuegos artificiales, ha habido ruido político. En lugar de grandes celebraciones, ha habido grandes lamentaciones. Estamos viviendo un momento en el cual lo que debería ser un momento estelar es un momento penoso. Y estamos viviendo un momento en el cual, en lugar de que haya mayor inversión, lo que hay es una reticencia para invertir, pues el futuro del país está incierto. Nosotros, como pertenecientes al mundo de la academia, ¿debemos de quedarnos allí, estancados en lo que significa la crisis política? Considero que no. Yo soy académico y político, y sé perfectamente que la política debe estar al servicio del país y lo académico a determinar con rigor lo que debemos hacer y con la plena objetividad de que nos debe llevar adelante. Y en ese sentido, creo fehacientemente que el tema del Bicentenario aún puede ser de gran estímulo para emprender la conquista de aquellas falencias que tenemos, de tal forma que quedemos más fortalecidos para todos los desafíos que tenemos hacia el futuro. En ese sentido, creo yo que deberíamos empezar por analizar qué es el Bicentenario en términos temporales. No es una fecha determinada. Cuando hablamos del Bicentenario, no estamos hablando solo del 28 de julio de 1821, que 200 años después, el 28 de julio del 2021 se convierte en una fecha que debemos celebrar por haber cumplido 2 siglos de vida independiente. Es más bien un periodo, un proceso, que según algunos se remonta a Túpac Amaru a fines del siglo XVIII y se dilata hasta la independencia total de España, que es en 1866, con el combate del 2 de mayo, cuando España intentó reconquistar nuestro territorio. Sin embargo, los historiadores, para evitar ese periodo tan amplio, lo han acotado, y lo han acotado al periodo de los precursores. Para hablar de los precursores tendríamos que hablar de don José Olaya, Micaela Bastidas, el mismo Túpac Amaru, Mariano Melgar, Mateo Pumacahua, y lo limitan hasta el 9 de diciembre de 1824, en que con la batalla de Ayacucho terminamos con la hegemonía española en esta parte del Perú. En el interín
hay otra fecha importante que muchas veces se confunde con la independencia, que es el nacimiento de la República. La República del Perú, como tal, nace en septiembre, el 20 de septiembre de 1821, con el primer Congreso Constituyente, con nuestro primer Congreso y con nuestra primera Constitución. Y es por eso que el próximo año el Congreso de la República cumple su bicentenario, y con él el bicentenario de la República, que según Basadre es el momento que deberíamos celebrar más que el de la independencia, cuando nos constituimos en Estado, cuando conformamos ya institución, nación y territorio, es decir, el Estado, y empezamos a tomar conciencia de lo que significa ser parte de ese Estado que es la República del Perú. Entonces, eso sucede el próximo año, en septiembre del 2022. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de los desafíos, en lo que puede significar entender ese periodo de tiempo para poder desarrollar, planificar y hacer una serie de actividades. Estamos viendo con absoluta claridad que nuestro país lamentablemente está enfrentando una serie de problemáticas. Nuestro país está en estos momentos demostrando que es muy vulnerable en lo que se refiere a acciones que tengan que ver con el combate, por ejemplo, de lo que ha sido la pandemia. La pandemia como tal nos ha desnudado en nuestras falencias, pero no es lo único en lo cual estamos mal. Son varias las cosas en las cuales debemos empezar a trabajar activamente, y en ese sentido, hablarle a una comunidad académica tan amplia, en la cual hay diversas disciplinas, en la cual hay diversos intereses, en la cual hay diversas expectativas, nos lleva a tener un criterio holístico de todo lo que debemos hacer para crecer como sociedad, como nación, como país. ¿Tenemos muchos desafíos? Por supuesto. Y vamos a salir del ámbito de la política para ingresar en el terreno de lo que necesitamos hacer para crecer como nación, entendiendo como tal cómo generamos mayor competitividad, de tal forma que pongamos los pisos para nuestro tercer siglo de vida independiente. ¿Cómo ingresamos a nuestro tercer siglo de vida independiente? Y en ese sentido he identificado algunos desafíos a los cuales deberíamos abocarnos en su solución, para que de esa manera nuestro país ingrese en mejor pie, dejando de lado lo político y entendiendo la responsabilidad que tienen nuestros gobernantes como parte de sus políticas públicas. Vamos a hablar de esos desafíos que tenemos y a los cuales hay que abocarse para que el Perú marche por un mejor sendero. Y en ese sentido considero que el primer desafío que deberíamos entender como vital es el desafío de la infraestructura. Nuestro país tiene un déficit de infraestructura de cerca de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente a casi todo nuestro PBI. Es nuestro déficit. O sea, si tuviéramos que magnificarlo, todo lo que produce el Perú en un año, en el interior y el exterior, en bienes, servicios, etcétera, etcétera, para cubrir nuestro déficit de infraestructura, tendríamos que invertirlo en un año. 200.000 millones de dólares. Hay analistas que hablan de 65.000, otros hablaron de 85.000, ahora hay consenso que es 200.000. ¿Qué tipo de infraestructura necesitamos? Aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, puentes, caminos. Si nosotros queremos graficar simplemente cómo se manifiesta el déficit de infraestructura, pues pensemos cuál es el costo logístico, el costo de transporte de una pequeña empresa que puede estar ubicada en Puente Piedra y que tiene que llevar sus productos a Villa El Salvador. ¿Cuánto se demoraría? ¿Cuánto gastaría en combustible? ¿De qué manera llegaría? Etcétera, etcétera. No puede ser que de Puente Piedra a Villa El Salvador, uno en un transporte normal demore 2 horas, 2 horas y media, y si es hora punta, 3 horas. Es decir, más de lo que nos demoraríamos ir en avión a Bogotá o a Panamá.
¿no? Nos demoramos en ir simplemente de Puente Piedra a Villa El Salvador. Y por otro lado, eso que a nivel metropolitano lo vemos, se multiplica si hablamos del Perú. Hay pueblos en los cuales solamente se puede llegar por helicóptero. Hay lugares en los cuales es tal el problema logístico de transporte que se prefiere botar la mercadería al río. Hay paradojas, como por ejemplo que en el Perú el arroz chiclayano, que es muy bueno, solamente se puede vender en el norte del país. Es muy difícil que llegue a Lima. En Lima se come arroz de Vietnam, arroz de Tailandia, porque es más barato traer gigantescos containers de arroz del sudeste asiático y que atraviesen el Océano Pacífico que traerlo de Chiclayo. El costo de la gasolina, la cantidad de camiones que se necesitarían uno tras otro trayendo el arroz que consume Lima, lo harían carísimo. El equivalente a cerca de 200, 300, 500 camiones es un barco mediano. Y estos gigantescos barcos llamados Panamax o Post-Panamax pueden traer el equivalente a 1000, 2000 containers, en este caso de arroz, cuyo destino, como les acabo de decir hace un instante, es Lima. Entonces no consumimos el arroz que se hace en la costa del norte porque simplemente el costo logístico es muy alto. Cosa que se reduciría, por ejemplo, si tuviéramos marina mercante o si tuviéramos un ferrocarril que comunique Tumbes con Tacna, pero no lo tenemos. Esa es una forma lamentable de ver el tema de lo que es el transporte en el Perú. En el Perú siempre se dijo que no necesitábamos un tren de Tumbes a Tacna. ¿Por qué? Porque teníamos el mar. Y vemos que en algún momento en el Perú hubo marina mercante. Es decir, si teníamos necesidad de traer gasolina, algodón, plátanos, mangos, leche del norte del Perú, lo hacíamos a través de la marina mercante. Pero luego, durante el gobierno de Alberto Fujimori, desaparecieron la marina mercante. Y todo eso que venía en un solo barco se transformó en decenas, centenas de camiones. Un barco mediano, como les decía hace un instante, tiene el equivalente a entre 200 y 500 containers. Uno mediano, ni siquiera estamos hablando de uno grande. Si el barco deja de operar, esos 200 o 500 containers se convierten en 200 o 500 camiones. ¿El resultado cuál es? El embotellamiento en la Panamericana Norte y en la Panamericana Sur, porque ya no hay barcos. Lo que hay son camiones de transporte. Y eso genera un gigantesco déficit logístico. Igualmente sucede ello con lo que es el esquema de aeropuertos, de puertos. No puede ser que Iquitos, por ejemplo, sea una ciudad aislada, una isla aislada, a la cual solamente se puede llegar por avión o por río, y que se opongan a la construcción de un ferrocarril o de una autopista, porque simplemente afectaría la virginidad de la selva. Yo creo que se puede garantizar el equilibrio ambiental con la necesidad de infraestructura. Es algo que se puede hacer, la ingeniería lo permite. Pero Iquitos no puede seguir desconectado. Es así entonces que es importante establecer los criterios logísticos porque de lo contrario perdemos competitividad. Y voy a graficar un ejemplo. Supongamos que cualquiera de los alumnos que está viendo esta conferencia tiene un negocio lácteo en Huancayo. Como ustedes saben, Huancayo está muy cerca de Lima en términos de kilómetros. Son 250 kilómetros, lo que pasa es que está en altura. Y ahí en Huancayo, ustedes tienen un negocio que produce yogur, queso, mantequilla, y producen para la colonia peruana en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos peruanos que quieren comer queso, que quieren comer mantequilla de nuestra sierra, mantequilla Mantaro, queso Mantaro. Entonces sale un camión
de Huancayo rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llevando la mercadería, y en el camino hay un huaico, o en el camino se malogra un ómnibus, o en el camino hay una huelga, y el camión se demora un día, 2 días, una semana en llegar al aeropuerto. ¿Por qué? Porque es la única vía de comunicación entre Huancayo y el Callao, la carretera central. ¿De qué le vale ser eficiente a ese productor del Valle del Mantaro si no tiene los elementos logísticos como para poder llegar sin ningún problema a lo que significa el transporte? Ese desafío logístico es algo que tenemos que solucionar, pues de lo contrario va a seguir generando grandes problemas en nuestro país. El otro elemento clave es el desafío climático. El desafío climático no lo debemos ver solamente como el calentamiento global, debemos verlo como el fenómeno de la naturaleza que nos puede crear graves problemas en el corto plazo, sobre todo para la agricultura y el bienestar de todos nosotros. Yo escuché hace unos meses a un señor en la televisión decir, lo bueno es que ahora todos los meses hay aunque sea un poco de agua en los ríos, ¿no? En el río Rímac, en el río Lurín, en el río Chillón. Claro, hay agua, ¿por qué? Porque hay deshielos. Y los deshielos son a lo largo de todo el año. Y en algún momento, si siguen los deshielos, no va a haber glaciares, y si no hay glaciares, no va a haber agua, y Lima va a tener un gran problema hídrico. Sin embargo, si sabemos que está sucediendo eso, ¿qué estamos haciendo para evitar los deshielos? Lima es una ciudad que se va ya por los 12 millones de habitantes. Es una megaciudad, ya no es una metrópoli. Ya está entre las megaciudades, las más grandes del mundo. Y uno de sus principales problemas es el agua. Entonces, el cambio climático, con todo lo que va a generar en términos de calentamiento global, va a afectar indiscutiblemente la provisión de agua para Lima metropolitana. Y eso va a generar obviamente grandes problemas de índole sanitario, grandes problemas en lo que se refiere a la seguridad, porque la gente sin agua reacciona mucho más violentamente que si le faltara otro tipo de servicio, como la luz, por ejemplo. El agua sí desespera, no solamente por el aseo y por el consumo, sino por todo lo que tiene que ver con los esquemas de bienestar y salubridad. Si no tenemos agua potable, no tenemos desagües. Entonces imagínense ustedes en la insalubridad que habría en los hogares. Todo eso puede ocurrir como consecuencia directa de lo que es el cambio climático. Aparte de las enfermedades tropicales que se trasladarían de la selva hacia la costa y que obviamente generarían nuevas plagas, nuevos problemas, nuevas exigencias sanitarias que definitivamente harían que colapsaran los hospitales. En ese sentido, el desafío del cambio climático es algo que ni siquiera se trata. Y peor aún, ni siquiera tenemos un capítulo especial en nuestra Constitución. Hay países en América Latina que tienen un capítulo constitucional dedicado al medio ambiente. Tienen lo que se conoce como la Constitución ecológica. El Perú no lo tiene. El Perú no tiene un capítulo especial dedicado a contemplar los peligros que puede acarrear el cambio climático y todos los efectos del calentamiento global, por ejemplo. Entonces, ese es otro de los desafíos que tenemos que ver para ingresar en mejor pie a lo que significa el tercer siglo de vida independiente. El otro tema importantísimo que tenemos que ver en esta comunidad académica es aquel que tiene que ver con las tecnologías de la información, el desafío educativo. Hemos visto cómo, a pesar de las trabas que se da a los estudios virtuales, como consecuencia de la pandemia, hemos tenido que ingresar de lleno a lo que es el uso intensivo de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información hoy en día están presentes en todos los ámbitos educativos y en todos los ámbitos del trabajo, el teletrabajo que se dice. Pero eso está llevando a que se modifiquen una serie de parámetros en términos de leyes laborales
en términos de impuestos, en términos de nuevo tipo de enfermedades, en términos de nuevos tipos de relaciones laborales. Mientras antes uno podía trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hoy con el teletrabajo puede trabajar en cualquier momento. Y así lo entienden los jefes y así lo hacen. Mientras antes uno utilizaba la luz, el agua y la logística de la empresa donde uno laboraba, hoy en día utiliza el agua, la luz y el escritorio, pero de la casa de uno. En una estructura de costos, ¿eso a quién le pertenece? ¿A la empresa o al trabajador? ¿Se está tomando en cuenta en el elemento de remuneraciones ese tipo de casos o no? Por otro lado, el horario se ha convertido en difuso. Ya no se trabaja 4 horas, 8 horas. Hay quienes piensan que uno puede trabajar más cuando es todo lo contrario. Cuando hay dedicación, cuando hay concentración, cuando uno está enfocado en su trabajo, el desarrollo virtual, el trabajo virtual es mucho más agotador. Y sin embargo, no tenemos nosotros elementos como para poder medirlo y de esa manera poder brindar la legislación necesaria para poder acotarlo, aminorarlo, hacer de que este sea un trabajo que esté dentro del esquema de trabajo decente del cual habla la Organización Internacional del Trabajo. Hay elementos positivos, indiscutiblemente. El principal es que la fuerza de la pandemia ha hecho que la gente obligada tenga que hacer este esfuerzo de integración con lo virtual para acometer todo lo que es el trabajo de las tecnologías de la información. Pero por otro lado, y he aquí el desafío, se incrementa la brecha. Y se incrementa la brecha por la sencilla razón que en todas partes no hay internet. En todas partes no hay un buen ancho de banda. En todas partes la gente no tiene laptops o tablets. En todas partes no existen las comunicaciones necesarias ni potentes como para poder establecer un buen contacto. Entonces, mientras en los lugares metropolitanos, en las capitales de las ciudades, uno puede tener acceso a una red 5G, a una buena ancho de banda, a tecnologías, a equipos modernos, en otros lugares no los hay. Y por otro lado, ese déficit puede hacer que la diferencia en lo que se refiere al esquema de desarrollo vuelva a ser mucho más amplio y obviamente eso genere una grave problemática, una problemática de diferenciación, una problemática en la cual exista una suerte de marginación, una problemática que nos lleve a que haya un sector de la sociedad que queda rezagado en esta conquista proveniente de las tecnologías de la información. Y lamentablemente, el gobierno, ni este, ni el pasado, ni los anteriores, está haciendo todos los esfuerzos necesarios como para entender la necesidad de la equidad en lo que se refiere a las tecnologías de la información. Elemento fundamental, elemento clave para la conquista de la modernidad. Igualmente, como consecuencia de las tecnologías de la información, como consecuencia de la robótica, como consecuencia de la industrialización masiva, mecatrónica, basada en robots, hoy en día las empresas están teniendo mayor productividad, es decir, producen más con menos costos. Pero eso no se está grabando, eso no está generando que se paguen más impuestos. Hay países como Colombia, por ejemplo, donde dicen, muy bien, tú utilizas robots. Al utilizar robots ya no trabajas con seres humanos. El robot no descansa, tu producción crece. Pero antes, cuando trabajabas con seres humanos, tú me pagabas a mí seguro social, me pagabas a mí pensiones, me pagabas a mí impuesto a la renta. Hoy con tu robot no cotizas ni seguro social, no cotizas pensiones y no cotizas y no brindas impuestos como por ejemplo el impuesto a la renta. Entonces me quedo sin plata, sin embargo tú ganas más. Entonces eso genera una nueva legislación para aquellos que han logrado la automatización y de esa manera han podido ganar más productividad a partir de la robotización. Esa es una cuestión que no debemos dejar de lado. Las tecnologías de la información
que están generando una nueva productividad, que están generando mayores ganancias, que están generando mejores recursos, pero que sin embargo no están pagando impuestos porque el ser humano, ese componente fundamental, no está presente en el proceso productivo, porque ha sido reemplazado por un robot. Es cierto que puede haber ingenieros que gestionan a los robots, que los administran, que los programan, pero son menos. La masa crítica, la que antes hacía los trabajos textiles, los trabajos operativos, hoy ya no está presente porque simplemente son robots los que hacen las telas, son robots los que ensamblan los autos y son robots los que cosechan las uvas, ¿no? Están presentes en el campo, están presentes en el ensamblaje, están presentes en el telar, están presentes en diversos lugares y con eso disminuye la cantidad de personas que trabajan, disminuyen los impuestos que estos graban y de esa manera el Estado gana en competitividad, gana en productividad, pero pierde en recepción, en captación de recursos. Por eso tiene que haber una legislación especial que le permita al Estado que no se perjudique tanto. Otro elemento que tenemos que ver es el tema sanitario. Uno de los desafíos que tenemos es que gran parte de nuestra población no tiene acceso ni a agua ni a desagüe. Y eso es algo penoso, ¿no? Que a esas alturas un gran porcentaje de peruanos no tenga acceso a agua y desagüe es una cuestión que nos debe llevar a pensar el por qué. Y yo creo que uno de los problemas que hay, y nosotros como miembros de la universidad, como académicos, como personas que estamos involucrados en el quehacer universitario, debemos pensar qué es lo que pasa en el país. Miren, es muy sencillo si lo queremos graficar, si lo queremos colocar en términos del por qué no hay agua y desagüe. En el Perú no hay desarrollo urbano. Y como no hay desarrollo urbano, no hay aglomeración de ciudades. En lugar de que las ciudades sean compactas, como Nueva York, por ejemplo, como Tokio, como Santiago de Chile, como Berlín, ¿no? Así, compactas, las ciudades en el Perú son como una tripa. Para cualquier persona que venga de Huacho, no se da cuenta dónde termina Huacho, dónde termina Huaura, dónde termina Chancay, dónde empieza Ancón. Todo es como una tripa llena de invasiones. Las ciudades no están condensadas, no están compactas. Y como es una tripa, como consecuencia de la falta de desarrollo urbano, como consecuencia de la ausencia de planificación, como consecuencia de las invasiones, esa tripa necesita de agua y desagüe y por lo tanto siempre tenemos que estirar. Si la ciudad fuera compacta, no tendríamos que estar todos los días rompiendo pistas para jalar las tuberías hasta Dios sabe dónde. Entonces, ahí tenemos un problema de que más que el desarrollo sanitario, el desafío sanitario, tenemos que pensar en otros elementos importantísimos, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo urbano. De qué manera acotamos la ciudad, de qué manera la volvemos compacta, de qué manera hacemos un aglomerado de los servicios que brinda, para que de esa manera nosotros podamos manejar mejor lo que significa la provisión de servicios. En este caso, los servicios vinculados al esquema sanitario, al de agua y desagüe, que es fundamental sobre todo para evitar que existan posibilidades de nuevas plagas, nuevos problemas. Y de ahí, en el esquema sanitario, pasamos también al esquema de salud. Miren ustedes el colapso de los hospitales con el tema del coronavirus del COVID-19. Allí lo que sucede es que lamentablemente, a pesar de que estamos en nuestro tercer siglo de vida independiente, no hemos desarrollado los criterios de prevención. Creemos que nada nos va a pasar. Creemos que el daño no se va a repetir. Creemos que tenemos toda la suerte del mundo y por lo tanto una tercera ola no nos va a afectar. Miren ustedes el relajo de la gente. Ayer nomás una congresista, la congresista Muruz, según lo que leí en un periódico, exitosa si mal no me acuerdo, celebraba su cumpleaños
con cerca de 100 personas, todos sin mascarilla, todos apretados, ¿no? En una muestra increíble de irresponsabilidad y de frivolidad, hay que decir. Bueno, ese es el Perú. Lo que hizo la congresista no es lo único. La congresista Muruz, ella no es la única. Por donde uno va, ve a la gente que está sin mascarilla, que se siente feliz, que cree que todo ha pasado. Y esos son los componentes que nos pueden llevar a una tercera ola mucho más dramática de lo que estamos viviendo. La ausencia de un componente de riesgo. Y es por eso importante fortalecer nuestros esquemas sanitarios. Por eso es que hablo del desafío sanitario. Fortalecer un esquema sanitario es fundamentalmente fortalecer un esquema de comunicación. La salud moderna no reacciona ante la enfermedad. La salud moderna previene la enfermedad. Más importante que curarnos es no enfermarnos. Entonces, la salud moderna no piensa en grandes hospitales. La salud moderna piensa en grandes campañas educativas para hacer que la gente, a través de nuevos usos, costumbres, modas, procedimientos, actitudes, enfrente la vida y la haga más llevadera. Que entienda que es importante la prevención, que vaya a hacerse sus exámenes de prevención contra el cáncer, contra cualquier otro tipo de enfermedad. Que entienda que hay que lavarse las manos, que entienda que hay que guardar distancia social, que entienda que existen nuevos protocolos. Entonces eso lo va a llevar a evitar de que vengan nuevos contagios o que adquiera otro tipo de enfermedades. Cuando pensamos que el Perú tiene una gran cantidad de diabéticos, nos olvidamos que en el Perú se come mucha hamburguesa, mucha salchipapa y mucho pollito a la brasa, con papa frita. Pero si hay diabéticos es por la forma como comemos y mucho fast food. Entonces el tema no es si hay o no hay diabéticos. El tema es, ¿estamos haciendo las campañas preventivas para que la gente no coma mal? ¿O estamos gastando pólvora en gallinazos, construyendo más hospitales, que al final vamos a tener que hacer más y más en la medida que no hagamos buenas campañas educativas que hagan que la gente adquiera lo que se conoce como el esquema preventivo? Eso exige de mucha comunicación y es por eso que dentro de lo que significa el mundo moderno, la comunicación se ha convertido en uno de los factores críticos de éxito para cualquier emprendimiento, pequeño o grande. La comunicación es vital, la comunicación nos lleva al mundo de la percepción, la comunicación nos lleva a cambiar de actitudes ante determinadas cosas y en ese sentido uno de los grandes desafíos del Bicentenario tiene que ver con la forma como nosotros empezamos a enfocar esquemas como este de la salud con un criterio más preventivo que reactivo. Lo mismo pasa con el desafío de la seguridad. Hace unos meses, a mitad de la pandemia, tuve la oportunidad de hablar con altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas en un seminario también, en un Zoom, en el cual hablaba de los nuevos desafíos de las Fuerzas Armadas y policiales, que son los desafíos cibernéticos. Hoy día, para neutralizar a un país, uno no tiene que bombardear un aeropuerto, basta con hackearlo. Hackea sus centros de cómputo y el aeropuerto está inutilizado, no puede utilizarse, no funciona la luz, no funciona el orden de los aviones para aterrizar, no funciona nada. Entonces, en los esquemas de seguridad moderna, que en el Perú está completamente rezagado, tenemos que pensar seriamente en ese tipo de elementos en los cuales la ciberseguridad y todo lo que son lo que se conoce como infraestructura crítica está dejado de lado. Necesitamos una mayor cantidad, una mayor provisión de administradores cibernéticos, de ingenieros y de técnicos que entiendan que en la modernidad, en la cuarta revolución industrial, en el mundo en que vivimos en la actualidad, simplemente neutralizando un esquema complejo de infraestructura, como mencionaba el aeropuerto, hackeándolo nada más, o hackeando el teléfono del presidente o de un ministro o de una entidad importante como Sedapal, colapsa la provisión de agua,
colapse el aterrizaje de los aviones, colapsa la comunicación entre las autoridades y por lo tanto el Perú marcharía a la deriva. Es por eso que es importante generar una masa crítica de profesionales que nos permite ingresar en el mundo de la seguridad, entendida como este nuevo mundo en el cual las tecnologías de la información más la seguridad dan lo que se conoce como la ciberseguridad, para que podamos protegernos no de países extranjeros, sino simplemente de hackers que vulneran nuestra soberanía, que vulneran nuestra seguridad interna, que se apropian de nuestros datos, que los empiezan a manipular y que nos pueden llevar a hacer acciones incorrectas y que podrían inclusive desencadenar conflictos peligrosos con nuestros vecinos. El otro elemento clave es el que tiene que ver con las instituciones, que lo mencionan todos los analistas de riesgos en el mundo. En el mundo se dice que el gran problema del Perú es su déficit institucional. ¿Qué significa una institución? Según el profesor Samuel Huntington, autor de Choque de Civilizaciones, entre otros libros, El mundo moderno en el orden y el cambio, etcétera, etcétera, el profesor Huntington define a una institución como las reglas de juego permanentes en el tiempo. El Perú no tiene instituciones. El Perú no tiene reglas de juego permanentes en el tiempo. Hace poco hemos escuchado al presidente Pedro Castillo decir, va a haber sorpresas la próxima semana en cuanto a precios. ¿Qué país se maneja en base a sorpresas? Los países modernos son predecibles. En los países modernos se sabe lo que va a pasar. ¿Y por qué se tiene que saber lo que va a pasar? Porque si no, no se pueden tomar decisiones. Imagínense ustedes un grupo de empresarios diciendo, no hay que mover nada, no hay que invertir nada, porque vamos a esperar qué sorpresa da el presidente. Así no funcionan los países. Los países se basan en las decisiones que toma un jefe de Estado, en los anuncios concretos que hace, para que según eso uno pueda planificar. No estar a la de Dios, vamos a ver qué habla, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué sorpresa nos trae. Eso son pamplinas, eso no existe. Así no funciona el mundo. El mundo funciona sobre la base de la planificación, de la predictibilidad, de la inferencia, basada en un comportamiento usual, sistemático, lo que decía Huntington, ¿no? Las reglas de juego permanentes en el tiempo. Y nosotros tenemos un gran déficit institucional. En el Perú cada quien hace lo que se le da la gana. En el Poder Judicial pueden haber dos casos similares, exactos, igualitos, en dos jueces y cada juez determina, cada juez falla de manera distinta, a pesar de que el caso es igualito. No existe esa uniformidad de criterio que ha hecho grandes a otros tipos de pueblo. No existe. Y dentro de ese déficit institucional, vemos, por ejemplo, cómo en lugar de que tengamos un grupo profesional altamente calificado en las diversas entidades del Estado, lo que sucede en la práctica es que cada 5 años o cada cierto tiempo, conforme llega un nuevo gobernante, pues cambia todo el aparato público y se vuelve a empezar. No hay una masa crítica de profesionales en la gestión pública que estén por encima de los cambios de gobierno. Y es por eso que cada cierto tiempo se vuelve a empezar. ¿Cómo estaremos de mal? Que el día de hoy leí en la prensa que se decía que el presidente de la República va a cambiar a 6 ministros en estos días para darle gusto al Congreso. ¿Ustedes saben lo que significa que cambia 6 ministros entre hoy y el jueves que el presidente se presenta, incluyendo al premier Bellido? Eso sería el colapso, pues ya seríamos un país absolutamente ridículo, infantil, inmaduro. Y encima de eso, al haber un nuevo premier, tendríamos 30 días más para que este nuevo grupo de personas se presente en el Parlamento. O sea, 30 días más de incertidumbre, ¿no? Del país a la deriva. Pero el problema ya no es, en este caso, el gobierno propiamente, sino quienes lo plantean, ¿no? O sea, estamos en un país absolutamente desordenado que requiere
de mayor seriedad en el análisis, mayor profesionalismo, mayor posibilidad de trabajo articulado, planificado, predecible, para que de esa manera podamos enfrentar con mayor énfasis los desafíos del Bicentenario. Este tema de la falta de institucionalidad es el problema que tal vez más nos agobia y que muchas veces subestimamos. El tema de la política, lo dice el Banco Mundial, es más importante de lo que nos imaginamos. Miren ustedes cómo el Perú está desordenado. Miren ustedes cómo está desordenado. ¿Y por qué está desordenado? ¿Por el campeonato de fútbol? ¿Por la pandemia? ¿Por qué? Porque los inversores no dirigen sus recursos hacia nueva inversión, por los mineros, no, por la política. La política es la que nos ha metido en este problema. Pero por otro lado, los ciudadanos son los que votan por los políticos. ¿Quiénes son los que votaron por el presidente? ¿O quiénes votaron por la señora? No lo sé, no importa. La cosa es que si estamos en esta situación, es como consecuencia de una decisión del pueblo. Y hoy estamos con este grave problema institucional de parálisis generalizada, ante lo cual el mundo dice cómo un país con tantos recursos, con tantas posibilidades, con tantos atributos, con tantos fundamentos, está pasando por una crisis como esta. Se lo preguntan y no saben qué hacer. Tal vez el problema de fondo es la ausencia de objetivos nacionales. Esa ausencia de objetivos nacionales hace que nosotros no estemos unidos en torno a un gran objetivo, de tal forma que amalgame, aglutine a todo el pueblo peruano detrás del gran objetivo. Un objetivo chileno, por ejemplo, es ser líder mundial en provisión agrícola, maderera, de frutas, y tener el monopolio, tener la mayor cantidad de reservas de cobre en el mundo. Un objetivo de Bolivia es salir al mar. Un objetivo de Ecuador es tener acceso al Amazonas. El objetivo de Brasil es salir al Océano Pacífico. ¿Cuál es el objetivo del Perú? ¿Quién me lo puede decir? Nadie, no tenemos objetivos nacionales. Y eso tal vez impide que nosotros pensemos de manera aglutinada, coordinada, única, íntegra, en hacia dónde debemos caminar para hacer que nuestro país, en este tercer siglo de vida independiente, tenga un mejor y mayor horizonte de vida. Queridos amigos, espero que esta primera conferencia que doy en la Universidad César Vallejo haya llenado sus expectativas. Muchas gracias. Doctor Juan Cheput, queremos agradecerle muchísimo su brillante participación, que además hay que señalar algo. Usted ha sido parte del Congreso de la República y parte del Poder Ejecutivo, además de la experiencia acumulada en el sector privado, de manera que tiene una visión bastante rica de la problemática nacional, que es complejísima y multifactorial. Yo quería trasladarle una primera pregunta. Usted se refirió a que en nuestra Constitución, que es la norma más importante, la Carta Magna se le llama, eh, está ausente una regulación a nivel macro de lo que significa la problemática ambiental. Entiendo que usted no es partidario de la sustitución de la Constitución del 93 por una nueva Constitución a través de la actuación de la Asamblea Constituyente, pero sí cree en una reforma. ¿Qué otros aspectos de la Constitución considera que deben reformarse, entendiendo la importancia del marco constitucional para el accionar de los gobiernos? Bueno, Vicente, en primer lugar, yo sí creo en que estamos viviendo un momento constituyente. O sea, usted está de acuerdo. Claro, y no de ahora, de hace tiempo, y lo he dicho en el debate, he tenido problemas con mis colegas en ese sentido, ¿no? Y con lo que estoy en desacuerdo es con la forma como quieren elegir la Asamblea Constituyente del señor Pedro Castillo, es decir, a dedo, ¿no? 50% para entidades de la sociedad civil y 50% por voto. Eso es elegir a los amigos a dedo. En eso estoy en desacuerdo, pero el solo hecho que tengamos 5 expresidentes que han estado en problemas con la justicia demuestra que algo está fallando. Y eso creo yo que es la Constitución del 93, que tiene un pésimo formato que nos ha llevado a esta situación. En el caso de la Constitución ambiental no tenemos ni una línea vinculada a ello,
y eso en un contexto en el cual es importante tratar el tema ambiental, creo yo que es una de las cuestiones que tiene que incorporarse, y en otras que yo veo es en el ámbito institucional, en el ámbito de la justicia, en el ámbito político. Quiero poner un ejemplo solamente para no marear a los casi más de 1.400 personas que nos están viendo. El esquema que tenemos de división política, distritos, departamentos, regiones. Estamos nosotros con el esquema napoleónico de prefecturas, distritos, ¿no? Algo que se creó hace 3 siglos. No puede ser que Lima esté dividida en 45 distritos. Una ciudad como Bogotá, que es un poco más grande que Lima, está dividida en 4 sectores, nada más. Cada sector tiene un coordinador y lo nombra el alcalde. De esa manera puede haber economías de escala, de esa manera puede haber grandes obras, pero acá no. Cada distrito es un pequeño cacique, es un señor emperador, cambian de flores todos los días, rompen la vereda cada 2 semanas, le meten cemento a los parques, ¿no? Ponen juegos para niños que cambian cada año, ¿no? Y eso lo único que hacen es, como tienen recursos, intentan gastarlo. Donde había un edificio de un piso, ponen, o una casa de un piso, ponen un edificio de 20, no hay armonía urbana. ¿Por qué? Por ese esquema de cacicazgo, del mal entendimiento de la autonomía municipal. No, son autónomos, dicen, ¿no? Y por lo tanto hacen lo que se le da la gana. Ese esquema, por ejemplo, tiene que ser modificado. Igualmente, la Constitución habla de regiones, pero como la integración de departamentos. Claro. Y hemos tenido una regionalización que es más, en realidad, que es una departamentalización. Claro, lo que sucede es que la ley es clarísima. La ley dice con absoluta claridad, los departamentos se convierten en gobiernos regionales y los gobiernos regionales en regiones. La transición es el gobierno regional y nos hemos quedado en el gobierno regional. Así es. Los gobernadores regionales en ese proceso de transición tienen que hacer los referéndums, todo ese tipo de cosas para garantizar la unidad. Y se habla, por ejemplo, Tumbes con Piura, Lima con el Callao, ¿no? La gran macroregión sur que estaría compuesta por Tacna, Moquegua, Puno y Arequipa, que sería una potencia económica, energética, que le haría el paro al norte de Chile y a los embates aymaras, ¿no? Pero nada de eso se discute. Un corredor Ley, pero no se económico, ¿no? cumple. Un Corredores corredor económicos, por económico. supuesto. Así es. Ahora, estoy tentado a hacerle la pregunta sobre la conformación del Congreso, porque aun cuando resulte muchas veces impopular hablar del Congreso de la República, se trata de un poder sumamente importante, no solo porque legisla, sino porque fiscaliza y porque cumple la función de representación política. Pero, ¿debe seguir siendo el Congreso de la República unicameral o usted cree que debemos volver a la fórmula que se tenía en la Constitución del 79, por la cual el Congreso era bicameral y por lo tanto tenía una Cámara Alta de Senadores y una Cámara Baja de Diputados? Bueno, empecemos diciendo que el Perú está subrepresentado. Somos el Congreso que menos cantidad de representantes por miles de habitantes tiene. 135, como es en la actualidad, es algo muy, muy pequeño. Y eso, perdón, 130. ¿Y eso qué 130. genera? ¿Y eso qué genera? Estaba pensando en los miembros del Parlamento andino. ¿Y eso qué genera? Que lamentablemente los parlamentarios no puedan cumplir con lo que significa su esquema de representación y se limitan solamente a la fiscalización y a la legislación. Yo sí creo en las 2 cámaras, porque considero que la Cámara de Senadores sería la Cámara reflexiva, la que evitaría los despropósitos de la Cámara de Diputados, le daría un componente adicional de reflexión, pero simplemente con algunos requisitos contundentes, tal y como era en la Constitución del 78. Tener una clara experiencia profesional, de trayectoria política, ser personas que tengan una mayor cantidad de edad. La Constitución del 78 habla de 35 años, hoy se habla de 45, 50 para ser senador, para que de esa manera le den mayor solidez y seriedad al debate parlamentario y de esa manera se puedan constituir en la conciencia crítica de la Cámara de Diputados y de mejores leyes. Queremos Sí, agradecerle. Muchas gracias, doctor Juan Cheput. Queremos agradecerle su conferencia, su disposición a las preguntas.
Agradecer también la participación de más de 1.400 estudiantes que han seguido atentos esta conferencia en la que se ha pues, tratado un tema de tanta importancia como los desafíos del Bicentenario, recordando también la promesa de la vida peruana del maestro Jorge Basadre Groman. Muchas gracias a nuestras autoridades, gracias doctora Verónica Morales, gracias doctor Freddy Bardales, gracias doctora Elizabeth Montoya, gracias al equipo del Vicerrectorado Académico y al equipo de comunicación, y nos reencontramos muy pronto. Un fuerte abrazo, doctor Juan Sheput. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.